iglesia, el Señor les bendiga en este precioso día y sean todos ustedes bienvenidos a nuestro servicio Mañanas de Gloria. Le invito a que usted se ponga cómodo allí junto a su familia y hoy podamos deleitarnos una vez más en su gran presencia, la presencia de nuestro gran Rey. Les enviamos un abrazo a cada una de las personas que son fieles, a los hermanos que se encuentran en diferentes lugares, como lo son Apulo, las personas que se encuentran en Girardot, nuestra hermana Angélica y su familia, en Anapoima, en Bogotá. Nuestra hermana Hilda se encuentra lejos, pero es una mujer que ha permanecido en el Señor. Y gracias a todos aquellos que nos han visto y que han estado ahí conectados. Lo importante es permanecer en el Señor, el serle fiel. Así que vamos a dar inicio a este gran servicio. Es una mañana de gloria, es una mañana donde nuestro Señor Jesucristo hablará una vez más a nuestra vida y necesitamos tanto de Él, de su palabra, para fortalecer nuestro espíritu. Y quiero que hoy compartamos la palabra primeramente. Así que le invito a que usted pueda tomar su Biblia allí junto a su familia y tome la mejor reverencia para leer la palabra del Señor y la mejor actitud y disposición en su corazón, en su mente y en todo su ser para hoy poder recibir todo lo que el Señor quiere depositar en nuestras vidas. Así que vamos hoy a Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Es una corta porción de la palabra, pero que bendice nuestras vidas y espero que así sea para usted en esta mañana. Dice, en otras palabras, que no debemos de estar solamente contentos cuando recibimos buenas noticias, cuando hay celebraciones, cuando hay detalles, de acuerdo al entorno en el que nos encontramos, de acuerdo a la condición en la que vivimos, sino que es importante el estar también alegre aún en medio de las tribulaciones. Qué palabra más hermosa. Y hay algo aquí importante, y es que cada persona dice, yo vivo mi tribulación, ¿verdad? Distinta. Pero en este caso, a nivel mundial, todos estamos viviendo la misma tribulación y es esta pandemia. Pero que aún así la palabra nos está diciendo que debemos de estar alegres, que debemos permanecer gozosos. Y el por qué estarlo aún viendo lo que está ocasionando esta pandemia. Pero yo te quiero decir algo en esta mañana, y es que si tú y yo tenemos al Señor Jesucristo, no debemos de temer, no debemos de estar tristes, ni en angustia, ni desesperados, porque es Dios quien nos respalda. Es el Señor quien está ahí tomando tu mano. Es Dios quien se encuentra allí en tu casa, aún a la distancia, en diferentes lugares donde usted se encuentre junto a su familia. Es Dios quien está allí. Es el Señor el que ha llevado la provisión. Es el Señor quien está allí para abrazarte, para consolarte, para levantarte cada mañana. Son oportunidades de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo no alegrarnos aún en medio de esta situación? Si contamos con la ayuda de nuestro gran Rey. Eso es suficiente para ti y para mí. Continúa la palabra diciendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto confronta nuestra vida. ¿Cuántos impacientes habemos? Muchos, ¿verdad? A veces somos impacientes. No tenemos suficiente paciencia. Pero por medio de esta situación que estamos viviendo, hemos aprendido a ser pacientes. Todos estando en casita, sin poder salir, junto a nuestras familias. Entonces, cómo el Señor es tan lindo y cómo Dios nos enseña aún en medio de esta condición en la que nos encontramos tú y yo.
Y mira que el Señor es experto en sorprendernos, en enseñarnos, ¿sabes? Porque todo nos ayuda para bien, lo dice en su palabra, ¿verdad? Siempre y cuando usted y yo entendamos lo del Señor y lo amemos verdaderamente. Pero mira que por medio de esto, tú y yo hemos aprendido a descansar en la presencia del Señor. Todo lo queremos siempre muy rápido, que sea todo como que ya, Señor, oré, y que por favor tú seas obrando de inmediato. Pero mira cómo es Dios. Nos ha enseñado a todos. No a ciertas personas o a cierto grupo, no, es a todos. Así que como hijos del Señor debemos de depender más de Él y descansar cada día allí en su presencia. Entonces ahí donde se salga a su familiar, debemos de ser más pacientes. Y continúa la palabra diciendo en el versículo 4. Y la paciencia prueba, dejémoslo hasta ahí. Dijimos ya. Primero la tribulación. De la tribulación produce paciencia, de acuerdo a la condición en la que nos encontramos. Pero ahora de la paciencia, la prueba. Y me llama la atención muchísimo esta palabra, prueba, prueba. ¿Sabes que Dios nos está probando a ti y a mí en diferentes áreas de nuestra vida? Pero el Señor está trabajando allí. El Señor nos está moldeando. Recordemos que nosotros somos vasijas y que Dios es el alfarero y Él necesita trabajar en tu corazón y en el mío. Así que debemos de permitírselo al Señor. Pero me gusta y deseo en mi corazón, y espero que así sea en el suyo, que todo lo que hagamos y que el Señor en este momento, si nos está probando, usted y yo podamos ser aprobados allí en el cielo. Que todo lo que vayamos a realizar aquí en adelante, el Señor diga, lo apruebo, me agrada, me gusta. Así que es un gran reto y debe ser algo que usted se proponga cada mañana, y es que todo lo que tú realices, tus actividades, lo que vayas a hablar, lo que vayas a compartir, primeramente esté ahí el Señor, que Él sea el centro y Dios pueda decir, me gusta lo que mi hijo está haciendo. Así que preparémonos, porque no sabemos si el Señor nos ha estado probando. Dios nos está mirando cada día y Él nos conoce perfectamente. Sabe qué pensamiento se cruza por su mente y qué está sintiendo tu corazón. Dice, y la prueba esperanza. Creo que esto es lo más lindo de esta palabra, esperanza. Porque no importa la condición en la que nos encontramos. Hemos aprendido a ser pacientes. Hemos pasado por pruebas. Pero aún aquí dice la palabra esperanza. Y Dios es nuestra esperanza. Así que no pierda el gozo. Al contrario, aférrese cada día más a la palabra del Señor. Y dice el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo solo puedo decirle, hermano, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que no nos va a dejar en vergüenza. Continúen allí en casa orando, continúen allí en casa ayunando, continúen allí en casa levantando ese altar familiar, que pueda ser fuerte en su casa. Pero nunca desconfíe de la mano del Señor, porque Él lo es todo para ti y para mí. Así que familia, es una palabra que nos alimenta en esta mañana, es una palabra que nos deja, que Dios nos permite hoy meditarla y que aún así tú la puedas aplicar allí en tu casa. No importa lo que tú estés haciendo cada día allí, si tienes que trabajar, las diferentes actividades, pero que tú puedas pensar por un momento y decir, ¿será que todo lo que estoy haciendo es aprobado para el Señor? Es lo más importante. Recordemos que todo lo que usted y yo hagamos debe ser siempre de agrado para el Señor. Así que hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este servicio en esta mañana y que sea Dios sorprendiéndonos como lo ha hecho hasta el día de hoy. Cierren sus ojos y podamos orar. Padre, te damos gracias, amado Rey, por esta preciosa mañana, Señor. Gracias, mi buen Padre, porque hasta el día de hoy hemos visto tu gran amor en nuestras vidas, Dios. Hemos visto, Señor, que por medio de esta condición debemos deleitarnos, debemos de estar gozosos cada día, porque tus misericordias son nuevas, Señor, porque tú eres el que está alrededor de nuestra vida, Rey, porque tú eres el que ha llevado la provisión.
Tú eres el que ha llevado la tranquilidad, Señor, el descanso verdadero, y lo encontramos en tu presencia, Señor. Yo bendigo cada persona que se encuentra conectada a esta hora, Señor. A todos aquellos hermanos que están en diferentes lugares, Rey de Gloria, yo confío en ti, Padre, que tú eres el que está allí acompañándoles cada mañana, el que está fortaleciendo sus vidas, Rey de Gloria. Y te pedimos, Jesús, que en esta mañana tú puedas hablar a nuestro corazón, que tú puedas, Señor, llenar nuestra vida, porque necesitamos demasiado de ti, mi buen Padre. Pero gracias, porque cada vez que leemos tu palabra hay algo nuevo allí, Señor. El escudriñarla es valioso, Padre, porque tú traes unos tesoros valiosos y revelación allí por medio de tu palabra, Señor, para nuestra vida. Gracias, Rey de los cielos, por todo lo que tú harás, Señor. Tú has hecho demasiado hasta el día de hoy, pero nos sorprenderás con lo que tú continuarás haciendo, mi buen Padre. Nos deleitamos siempre en ti, Señor. Toda la gloria y todo el honor sea para ti. Amén y amén. Amados, el Señor les colme de bendiciones, y le pido que allí donde usted se encuentra se prepare para glorificar a Dios, se prepare para alabar al Señor, que usted pueda aplaudir, batir sus manos, sonreír y gozarse cada día en nuestro Dios. Así que vamos a cantar a nuestro Señor Jesucristo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios
a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios de misericordia y de amor, y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dígalo conmigo. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda
cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey. Una vez más, con una corona. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Oh, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Corría el tren por la vía, en busca de las estaciones que se acercaban sin cesar. Entre el bullicio que había en el pasillo, nadie reparó en un joven que estaba sentado, con el rostro entre las manos, en un compartimiento. Cuando levantaba el rostro, se veían en él las huellas de la tristeza, el desencanto y la preocupación. Después de varias estaciones, un señor mayor que estaba sentado frente a él se animó a preguntarle cuál era el motivo de su preocupación. Verá, dijo el joven, cuando
cuando era adolescente era muy rebelde y no hice caso a mi madre que me aconsejaba dejar las malas compañías. En una de esas andanzas mías, en una pelea, maté a una persona. Fui juzgado y condenado a 10 años de cárcel, y mi sentencia la tuve que purgar en un presidio lejos de mi casa. Nadie me escribió durante ese tiempo, y todas las cartas que envié no tuvieron respuesta. Unos meses atrás, cuando supe la fecha de mi liberación, le escribí a mi madre una carta. En ella decía más o menos así: querida mamá, sé que has sufrido mucho por mi causa en estos 10 años. Sé que he sido un mal hijo y que entiendo tu silencio al no querer comunicarte conmigo. Dentro de unos meses voy a estar libre y quisiera regresar a casa. No sé si me estarás esperando, por lo cual te ruego que me des una señal que me aceptarás. ¿Te acuerdas del peral que hay en la estación del tren? Yo voy a comprar un pasaje que sirva para más allá de nuestro pueblo. Si tú me perdonaste y aceptas mi regreso, te ruego le pongas una cinta amarilla a ese peral. Entonces yo, al verlo, me bajaré. Pero si es que no aceptas mi regreso, al no ver la cinta amarilla en el árbol, seguiré de largo y nunca más te molestaré. Esta es mi historia, Señor, y quisiera pedirle un favor. ¿Podría mirar usted en la próxima estación si ve el árbol con la cinta amarilla? Tengo tanto miedo que no me animo a mirar. En silencio, solo interrumpido por los sollozos del joven, el tren fue avanzando, acercándose cada vez más a la estación asignada. De repente, el señor que estaba enfrente gritó lleno de júbilo: ¡Joven! ¡Joven! ¡Mire! Alzando los ojos surcado por las lágrimas, el joven contempló el espectáculo más hermoso que podían ver sus ojos. El peral no tenía una cinta amarilla, estaba lleno de cintas amarillas. Pero no solo él, sino todos los árboles del pueblo estaban llenos de cintas amarillas. La próxima vez que no puedas perdonar o que no puedas pedir perdón, nunca olvides esta hermosa historia. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Porque perdonar es la prueba más grande del amor. Bendiciones para todos, amados hermanos. En esta hermosa mañana les damos un saludo, les mando un abrazo a la distancia. Gracias por estar aquí conectados con nuestro servicio dominical Mañanas de Gloria. Sin duda sé que Dios va a estar bendiciéndonos en los próximos minutos, que Dios va a estar hablando a nuestros corazones. Así que yo les invito a que puedan disponerse para que sea Dios trayendo una palabra de bendición para cada uno de nosotros, para que sea Dios trayendo una palabra de sanidad, una palabra que nos dé aliento, una palabra que hoy nos levante, una palabra que hoy nos brinde esperanza, amados hermanos. Les saludamos a todos ustedes, los que hacen parte de nuestra congregación Reino, Poder y Gloria, con sede en la Mesa, Cundinamarca. Reciban un saludo, pero también a todos los que tal vez no hacen parte de nuestra iglesia, también les saludamos y les damos las gracias por estar conectados aquí con nosotros. Gracias por estar dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Gracias por la reverencia de cada uno de ustedes en casa. Gracias por su fidelidad. Y en esta mañana sé que Dios nos va a bendecir de una manera tremenda. Vamos a estar viendo un tema bastante importante que sé que nos ayudará a cada uno de nosotros, que sé que será de bendición para ustedes, para su familia, para sus amigos.
Como ustedes lo pudieron ver en el video anterior, hoy vamos a hablar acerca del perdón. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia del perdón. Para muchos de nosotros nos es difícil perdonar. Para muchos de nosotros nos es difícil pedir perdón. Pero debemos entender que esto es un mandato de Dios. A través de su palabra, Dios nos envió a perdonar. Porque el perdonar es una de las maneras a través de las cuales Dios nos perdona a nosotros. Recuerda eso. El perdonar es una de las maneras a través de las cuales Dios también nos perdona a nosotros. Y hoy quiero que me acompañes por un momento al libro de Mateo capítulo 18, versículo número 23 en adelante. Mateo capítulo 18, versículo número 23 en adelante. Les invito a que puedan abrir sus Biblias allí en casa, que puedan tener allí su Biblia abierta para poder estudiar, para poder meditar en la palabra en esta preciosa mañana. Vayamos ahí, libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo número 23. Y recuerda el título, estaremos hablando sobre la importancia del perdón. Y quiero que leamos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrándose le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo número 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces su señor enojado, mira lo que dice ahí, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, versículo 35 dice: mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria a Dios por esta hermosa palabra. Yo le invito a que cierre sus ojos por un momento, mis amados, para poder orar a Dios y que Él sea hablando a nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de congregarnos. Gracias por darnos la oportunidad de oír tu palabra, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos, cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor. Yo creo, Dios mío, que este será un día donde tú estarás hablando a cada uno de nuestros corazones. Danos la disposición correcta, papá. Ayúdanos, Dios de gloria, para que podamos ser, Dios mío, transformados a través de tu palabra. Para que podamos, Dios de la gloria, ser edificados a través, Dios mío, de cada enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas. Habla en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, amado Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Una frase que me impactaba acerca del video que vimos anteriormente
que trata totalmente del perdón, de ese hijo que pide perdón a mamá por todo lo que había hecho. Y en cierto momento él dudaba tal vez de que mamá no lo iba a perdonar. Regreso a casa, una vez él cumple su sentencia, él dudaba en su corazón de tal vez de que su mamá le perdonara. Pero cuando le llega esa gran sorpresa y se da cuenta que la señal que le había puesto a mamá para saber si sí le había perdonado o no, la vio ahí reflejada en cada uno de esos árboles, y no solamente en el árbol que él dijo, sino en todos los árboles de la ciudad. Y esto me llegaba al corazón, amados, porque es necesario que usted y yo aprendamos a tener un corazón perdonador. Y una de las frases al final del video que me impactaban, decía lo siguiente: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Vuelvo y lo repito. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Escúchame, amado. El rencor nos encarcela. La falta de perdón, nos mantiene cautivos. La falta de perdón nos mantiene bajo un manto de amargura, mis amados. Por eso es que habla esta hermosa frase que tiene un significado tremendo, que cuando usted y yo perdonamos, se libera un prisionero, y ese prisionero que se libera somos cada uno de nosotros. Hay muchas personas que hoy están metidas en cárceles espirituales, emocionales. Hay muchas personas que hoy están cautivas porque hay una raíz de amargura en sus corazones que les ha estado dañando durante hace mucho tiempo. Otra frase que me impactaba, aquí algunas frases que me tomé el trabajo de buscarlas, dice una de estas: la falta de perdón te conduce a la amargura, más el perdón a la sanidad. Anota eso ahí en tu agenda. La falta de perdón te conduce a la amargura, más el perdón te conduce a la sanidad, mis amados. Hay muchas personas que hoy día están en amargura porque no han perdonado algunas cosas que les han hecho, que les han dicho en el pasado. Mis amados, usted y yo necesitamos perdonar a los demás, porque solo a través del perdón Él trae sanidad, Dios, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Hay muchos corazones que en este mismo momento están enfermos. Hay muchas personas que en este mismo momento están enfermas, mis amados. Algunos estudios de psicología, algunos estudios de varios científicos profesionales de diferentes universidades del mundo que han estudiado este tema a profundidad acerca del perdón, ellos han declarado y han estado de acuerdo de que la falta de perdón, de que el rencor en los corazones afecta no solamente la parte psicológica, la parte emocional, sino también afecta la parte física. Hay muchas personas enfermas, no solamente emocionalmente, sino físicamente, por la falta de perdón. Así que mi pregunta ¿es necesario el perdonar? ¿Será importante el perdonar? ¿Usted y yo nos vemos beneficiados cada vez que perdonamos? En algún momento Martin Luther King dijo lo siguiente: el perdón no es un acto ocasional, es una actitud constante. Y aquí quiero decirte algo: constantemente te van a herir, constantemente te van a hacer daño. Algunas personas, aún en las que más confías, aún aquellas personas que hacen parte de tu familia, algunos de ellos te van a herir, algunas cosas te van a herir, algunas cosas van a quedar marcadas en tu corazón, algunos comportamientos y demás, palabras. Pero es necesario, mis amados, que así como constantemente usted y yo vamos a ser heridos, así que como constantemente muchas personas nos van a herir, usted y yo también constantemente debemos tomarnos el trabajo de perdonar. Ser cristiano, amados hermanos, significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Recuerda esta frase que en algún momento la dijo C.S. Lewis: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros,
porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Amados, el primero que perdonó fue Dios. El primero que envió a su Hijo a morir en la cruz para que usted y yo fuéramos redimidos de nuestro pecado y así el poder perdonarnos, fue Dios, amados. Y Él nos dio ejemplo para que así como Él hizo, usted y yo también podamos hacer ahora. Así que la invitación en esta mañana es que usted y yo podamos perdonar a las demás personas. En algún momento, en los estudios que le contaba hace un momento, eso salió hace unos días en un artículo por El Tiempo, y uno de estos científicos comparaba a la falta de perdón, aquella persona que no ha podido perdonar, la comparaba con un avión. Dice él que una persona que no perdona es como un avión que lleva días volando sin parar. Y tarde que temprano ese avión va a terminar en una catástrofe. Es importante esa postura que él tiene. La falta de perdón o aquellos que no han perdonado es como aquel avión que lleva cantidad de días volando. Y tarde que temprano, por la falta del combustible, por algunos daños en los motores y demás, terminará en una catástrofe. Otro de ellos tenía otra postura diferente y decía que aquellas personas que no han perdonado, que no tienen la capacidad de perdonar, son como un volcán, que constantemente están en erupción. Las personas que tienen rencor en su corazón, constantemente están sacando, constantemente a través de lo que hablan, a través de su comportamiento, reflejan lo que hay en su corazón. En algún momento la palabra nos menciona que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero otro científico apuntaba algo, hacía un apunte acerca de esta postura, y él hablaba de que no es para él, las personas que no tienen la capacidad de perdonar, no es como un volcán que está en continua erupción, sino es como un volcán que por el contrario no erupciona y que está guardando toda la presión dentro de él. Aquellas personas que no tienen la capacidad de perdonar, guardan una presión constante dentro de ellos, a tal punto que en algún momento esa presión tiene que ser liberada, y ahí es donde estallan aquellas personas. Ahí es donde a través de lo que ellos mismos tienen, causan heridas en otros, en sus hijos, en sus familiares. Aquellas mujeres que fueron víctimas de la infidelidad de su expareja, víctimas del maltrato, del abuso, yo qué sé, en algún momento, cuando tienen toda esa presión acumulada y tal vez han determinado intentar una nueva relación, en algún momento todo eso que tienen almacenado se explota, se libera, y al que hieren es a esa nueva persona con la que están. Entonces, mis amados, hablando un poquito de estas frases que son importantes tenerlas presentes, es necesario que usted y yo aprendamos a perdonar. La Biblia hace mención constantemente del amor hacia nuestro prójimo. De hecho, los 10 mandamientos que usted y yo conocemos, Jesús los resumió en 2, cuyo ingrediente principal es el amor, mis amados. Y aquí hay algo importante, porque dicho amor tiene que llevarnos al perdón. Anota eso ahí en tu agenda. El amor tiene que llevarnos o tiene que conducirnos al perdón. Usted y yo no podemos decir que amamos a nuestro prójimo cuando no estamos dispuestos a perdonarlos. Usted y yo no podemos decir que tal vez amamos a Dios cuando no perdonamos al prójimo. Porque recuerda, amados hermanos, que si usted y yo amamos a nuestro prójimo es como si amáramos a Dios. Dice la palabra del Señor que usted y yo no podemos decir que amamos a Dios cuando tal vez no lo hemos visto, y que tal vez odiamos a nuestro prójimo cuando lo vemos constantemente. Usted y yo tenemos que reflejar el amor hacia nuestro prójimo porque lo podemos ver, y nuestro prójimo es reflejo de Cristo, a pesar de los errores de cada uno de ellos. Así que nuestro amor hacia el prójimo es también amor hacia Dios. Y es necesario entender, mis amados, que el amor nos conduce al perdón. Una vez perdonamos,
dicho perdón nos lleva a la sanidad o nos conduce a la sanidad. Mira la cadena, el amor nos conduce al perdón y el perdón nos conduce a la sanidad. Es necesario que hoy usted y yo podamos disponernos para que podamos liberar todas aquellas cosas que hay en nuestros corazones. Mis amados, tal vez yo no les conozca sus crisis, sus problemas, las circunstancias que han pasado, pero hay un Dios que sí conoce nuestros corazones. Hay un Dios que perfectamente conoce el estado de cada uno de nosotros. Y es necesario que usted y yo podamos poner todas aquellas cargas, todas aquellas marcas que tenemos de la niñez, todas aquellas heridas que tenemos en nuestros corazones, vamos a ponerlas en las manos de Dios para que Él pueda sanarnos, amados hermanos. La palabra que leíamos en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23, nos habla de dos deudores y nos refleja como tal el mandamiento de perdonar a los demás. Y mira lo que dice la palabra del Señor conforme a lo que leíamos ahí en Mateo 18, 23. Dice la palabra que había un hombre que tenía bajo su dominio a otras personas, tenía varias riquezas, tenía territorio y demás, y empezó a hacer cuentas. Dice la palabra que empezó a hacer cuentas. Y le fue presentado un siervo que le debía cierta cantidad de dinero. Aquí la palabra habla de 10,000 talentos. Y dice que como este siervo no tenía la posibilidad de pagar su deuda, entonces el amo envió a vender al siervo, a su esposa, a sus hijos y todo lo que él tenía para que la deuda fuera cancelada. Pero algo de lo que me llama la atención es que dice la palabra que el siervo le rogó, le pidió, le suplicó que le tuviera paciencia y que él le iba a pagar todo, que le diera un poco más de tiempo, un poco más de plazo. Y dice la palabra del Señor que el amo fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Escuchen esto, no le dio plazo para cancelarla. No le dio un poco más de tiempo. Dice la palabra que le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. Ahora, dice la palabra que aquel al cual le había sido perdonada la deuda, más adelante se encontró con un siervo de él que le debía también cierta cantidad de dinero. A comparación de los 10,000 talentos, dice la palabra del Señor que la cifra que el siervo le debía a este personaje era mucho más pequeña, amados. Pero aún así, aquel al cual se le había perdonado la deuda no tuvo la capacidad para perdonar también a este hombre. Y dice que por el contrario lo llevó a la cárcel, lo encerró hasta que pagara el último centavo que le debía. Cuando el amo se dio cuenta de esto, del rumor que estaba rondando, dice la palabra del Señor que lo llamó a él y le dijo: siervo malvado, en el versículo 32 está, le dice: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y mira lo que dice el versículo 34. Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, y ahí es donde viene el principio que nos traza la palabra en esta mañana, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tremenda palabra, mis amados. Sabes que hay muchas personas que nos han perdonado a nosotros. Y usted y yo muchas veces nos cuesta perdonar a otros. Escúchame, el mayor ejemplo siempre será Dios. El mayor ejemplo siempre será Jesús. Él perdonó nuestra culpa. Él perdonó nuestro pecado, amados. Y usted y yo muchas veces no podemos perdonar la falta de nuestro prójimo, de nuestro hermano, de nuestro padre, de nuestro amigo, yo qué sé. De aquella persona que nos ha hecho daño. Y con base en esto es donde se traza la primera cosa que quiero que veamos. Vamos a ver algunas generalidades acerca del perdón.
Y una primera cosa que quiero que veamos es que la falta de perdón nos impide alcanzar la gracia de Cristo. Esto es tremendo. La falta de perdón nos impide alcanzar la gracia de Cristo. ¿Cómo así, pastor? Veámoslo en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo número 14. Hebreos capítulo 12, versículo número 14. Recuerda, la falta de perdón nos impide alcanzar la gracia de Cristo. Veamos esto. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto es tremendo, amados. Y también quiero que me acompañes por un momento ahí al libro de Mateo 6, versículo número 14. Ahí a través de Mateo también la palabra del Señor nos habla. Mateo capítulo 6, versículo 14, dice la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Escúchenme, amados. Hablamos anteriormente que el perdón produce en nosotros amargura. Perdón, el rencor produce en nosotros amargura. El rencor produce en nosotros amargura. Y si usted y yo estuvimos atentos a la lectura anterior, vemos que Hebreos habla en el versículo 15 que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe para alcanzar esa gracia. Escúchame, amados. El rencor en nuestro corazón es una raíz de amargura que nos impide alcanzar la gracia de Dios. Escúcheme. Y dice la palabra del Señor que usted y yo somos salvos por gracia. Usted y yo alcanzamos la salvación por la gracia de Cristo Jesús. En otras palabras, si usted y yo tenemos una raíz de amargura dentro de nosotros, si usted y yo tenemos almacenado rencor en nuestros corazones, puede estar en juego nuestra salvación. Algunos están en la postura, algunos creen de que la salvación nunca se pierde. Si fuera así, entonces este texto no tendría validez. Pero este texto nos habla totalmente lo contrario, que ciertamente la salvación la podemos perder. Podemos perder la gracia de Dios, sin la cual no tenemos acceso a la salvación, mis amados. Y qué difícil, tal vez qué frustrante sería que usted y yo perdamos el acceso al cielo, que usted y yo perdamos el acceso a la salvación, porque usted y yo nunca pudimos perdonar a una persona. Escúcheme. Y tal vez usted dirá: pastor, para usted es fácil predicar esto porque tal vez nadie lo ha herido, porque tal vez nadie le ha hecho cosas duras. A muchos les he contado mi testimonio y saben por lo que he tenido que pasar. He tenido que perdonar a muchas personas, amados. Y eso es algo tremendo, porque eso nos despoja, eso nos libera totalmente. Así que, mis amados, recuerde, la falta de perdón nos impide alcanzar la gracia de Cristo. No podemos permitir que tal vez el odio, el rencor en nuestros corazones nos estorbe, sea un obstáculo para alcanzar la gracia del Señor, a través de la cual podemos tener acceso a la salvación. Otra cosa que quiero que veamos, hablando acerca del perdón, es que el perdón, como lo dije anteriormente, tiene que ver con amor. El perdón tiene que ver con amor. Y quiero que me acompañes ahí. Vemos Juan capítulo 3, versículo número 16. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando el texto del amor de Dios para con cada uno de nosotros. A través del amor de Dios fue que usted y yo recibimos la redención de nuestros pecados y que usted y yo fuimos perdonados, mis amados. Así que este texto de Juan nos apoya el segundo punto, que habla de que el perdón tiene que ver con el amor. Si usted y yo amamos, como lo dijimos anteriormente, vamos a perdonar.
Si usted y yo amamos a Dios, vamos a perdonar a nuestro prójimo. Yo sé que hay cosas un poco difíciles de perdonar. Yo sé que hay cosas traumáticas para las personas. Pero yo he tenido la oportunidad de ver algunos testimonios. He podido hablar con personas que han sido heridas de una manera tremenda. Y aún así ellos han perdonado. Hace unos días contaba alguien el testimonio de un muchacho, un joven que mató a otro joven, y el hermano de esa persona que asesinaron entró a la cárcel con el único objetivo de asesinar a aquel que había matado a su hermano. Y una de estas personas, uno de estos mediadores de allí de la cárcel, tuvo la oportunidad de estar sentado con ellos junto a la mesa y ver cómo es que aquel personaje que le habían asesinado a su hermano estaba frente al asesino de su hermano, y cómo es que este hombre le podía decir a este otro joven: te perdono, cuando su objetivo era entrar a la cárcel a acabar con esa persona. Pero él tuvo la capacidad, Dios obró en medio de su vida, en su corazón, y tuvo la capacidad de sentarse frente a frente con el asesino de su hermano y decirle: te perdono. Yo he visto como mujeres, como jóvenes que han sido abusadas, aún por sus mismos padres, han tenido la capacidad en sus corazones, en sus vidas, de decirle a ellos: les perdono, amados. Así que el perdón tiene que ver con amor. El perdón tiene que ver con amor. Recuerda que los 10 mandamientos se resumieron en 2. Y como lo dije anteriormente, el ingrediente principal de los 2 es el amor. Si usted y yo amamos, vamos a estar dispuestos a perdonar. Una tercera cosa que quiero que veamos acá es que el rencor estorba la oración. El rencor estorba la oración. Acompáñame por un momento al libro de Marcos capítulo 11 versículo 25. Marcos capítulo 11 versículo número 25. El rencor estorba la oración. Mira lo que dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 11 versículo 25. Dice la palabra del Señor: y cuando estéis orando. Mira que el versículo, todo este versículo está hablando acerca de la fe, acerca de la oración en el versículo 24. Pero mira lo que dice el versículo 25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amados, muchas veces usted y yo hemos orado a Dios con rencor en nuestro corazón. Muchas veces hemos clamado a Dios con cosas por resolver dentro de nosotros. Y es necesario entender que muchas veces esas oraciones que hemos hecho con rencor en nuestro corazón, esas oraciones muchas veces no han pasado del techo, amados hermanos. Es necesario que usted y yo nos presentemos con un corazón contrito y humillado a Dios, con un corazón que le agrade al Señor, amados. Y un corazón que le agrada a Dios es ese corazón que está dispuesto a perdonar. Por eso les digo que una de las cosas que veo también acerca del perdón es que cuando no hay perdón en nuestro corazón, cuando hay rencor, ese rencor estorba nuestra oración, estorba el clamor. Y si usted nota aquí en el texto que leímos, está hablando, dice el versículo 25, y cuando estéis orando, está hablando de la oración. Dice, y cuando estéis orando. Y a continuación dice, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, perdonad. En otras palabras, lo que está diciendo el texto es que usted y yo necesitamos tener la capacidad de perdonar a otros para que también Dios pueda perdonarnos a nosotros. Así que, amados, es necesario que quitemos todo aquello que está estorbando nuestras oraciones. He aquí tal vez la respuesta para algunos de los que dicen, pastor, ¿por qué llevo tanto tiempo orando y no he visto respuesta de parte de Dios? Es necesario mirar cómo está nuestro corazón. Es necesario mirar cómo nos estamos presentando delante de Dios.
¿Cómo nos estamos presentando delante de su presencia, amados? Es necesario presentarnos con un corazón limpio, con un corazón sin resentimientos, sin amargura, sin rencores, con un corazón sano, mis amados. Porque si usted y yo clamamos a Dios para que nos perdone, ese perdón está condicionado a que usted y yo perdonemos también. Así que recordemos lo que hemos visto hasta ahora. La falta de perdón nos impide alcanzar la gracia de Cristo. El perdón tiene que ver con amor. El rencor estorba la oración. Otra cosa que veo es que debemos estar dispuestos a perdonar toda la vida. ¿Cómo así, pastor? Sí. Como les dije anteriormente, constantemente nos van a estar hiriendo. Constantemente nos vamos a encontrar en el caminar de la vida con gente que nos va a herir, con gente que tal vez nos va a hacer daño, le va a hacer daño a nuestra familia. Y debemos estar preparados para perdonarlos cuantas veces sea necesario. En algún momento, quiero que me acompañes ahí, te devuelvas a Mateo 18, pero veamos el versículo 21. Cuando Pedro le hace una pregunta un poco interesante a Jesús, refiriéndose al perdón. Mira lo que dice la palabra. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta Pedro a Jesús. Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¡Ey! Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a aquellos que nos ofenden? ¿Será que 7 veces está bien? Y le responde Jesús: no 7, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, toda la vida debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros semejantes. Toda la vida debemos estar dispuestos a perdonar y a pedir perdón. Constantemente usted y yo nos equivocamos. Y asimismo otras personas se equivocan hacia nosotros. Y debemos estar dispuestos a que usted y yo podamos perdonar cuantas veces sea necesario. Entendiendo, mis amados, como lo vimos anteriormente, que la falta de perdón nos impide alcanzar la gracia de Jesús. La falta de perdón puede ser un obstáculo para nuestra salvación. Entendiendo, mis amados, que cuando usted y yo guardamos rencor en nuestro corazón, que cuando usted y yo no perdonamos, los más perjudicados somos cada uno de nosotros, porque vivimos prisioneros del odio, vivimos prisioneros de la amargura, del rencor. Así que es tiempo de liberarnos, es tiempo de pedir perdón, es tiempo de perdonar. Otra cosa que veo bastante interesante es que el perdonar nos ayuda a ser perdonados. Y eso es una derivación de lo que ya vimos anteriormente. El perdonar nos ayuda a ser perdonados. En Lucas 6, capítulo 37 y 38, dice lo siguiente, Lucas 6, capítulo 37 al 38, algo interesante la palabra menciona: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Hasta ahí dejémoslos. Mira lo interesante de esta palabra, que tiene que ver un poco con la regla de oro, que está mejor explicada en Mateo capítulo 6. Y la regla de oro para cada uno de nosotros como cristianos es que no debemos hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. O debemos hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. Así que, amados hermanos, aquí la palabra nos habla de ciertas cosas. Dice: no juzguemos para que nosotros no seamos juzgados. Dice: no condenemos para que nosotros no seamos condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Sabes que las dos primeras cosas que habla aquí, el juzgar y el condenar, solo le corresponde a Dios en su papel de juez? Y muchas veces usted y yo nos hemos tomado ese papel de jueces para señalar, para juzgar
para condenar y a través de esto nos impide perdonar. Mis amados, el único que tiene el papel, el único que tiene el poder para juzgar, para condenar, para señalar, es Dios. Y usted y yo debemos entender que cuando usted y yo perdonamos a otros, entonces también seremos perdonados. Tengámoslo en cuenta, el perdonar nos ayuda a ser perdonados. Y algo que me interesa y que me habla mucho, bastante esta palabra, es que Jesús es ejemplo de perdón. Constantemente Jesús fue, es y será modelo de vida por excelencia. Hay muchas personas que buscan un modelo a seguir o que buscan tal vez una persona y le siguen y se vuelven, como lo dicen por ahí, fans de esas personas, a tal punto que empiezan a tener los mismos comportamientos y demás de esas personas a las cuales ellos siguen. Pero usted y yo como cristianos tenemos alguien a quien seguir. Muchas de esas personas que hablábamos anteriormente siguen a hombres y mujeres con cantidad de errores. Siguen a hombres y mujeres borrachos, hombres y mujeres que tal vez se han divorciado de sus parejas, hombres y mujeres que dan un testimonio tremendo. ¿Cómo usted y yo no seguir al mejor modelo de vida que es Cristo Jesús? Y en este caso, Jesucristo es un modelo de perdón para cada uno de nosotros. Y yo quiero que lo veamos por un momento en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo número 32. Efesios 4, versículo número 32. Mira lo que dice la palabra del Señor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vuelvo y le repito lo que les dije anteriormente. El principal, el modelo, el que marcó la pauta fue Dios primeramente. Porque Él fue el que nos perdonó primero a nosotros. Usted y yo no podemos decirle a otro que perdone cuando usted y yo no hemos perdonado. Pero Dios, Jesús, tiene la autoridad para invitarnos a ese perdón, porque Él nos perdonó todas las faltas. Cada una de las cosas que habíamos hecho, Él las perdonó. Aun cuando el costo de ese perdón fue que su Hijo muriera en la cruz del Calvario, humillado, golpeado, maltratado. Pero aún con todo esto, Él determinó perdonarnos a cada uno de nosotros. En la mayoría de consejerías, cuando yo he podido estar con personas que tienen cierta raíz de rencor, de amargura en sus corazones, la mayoría de veces uso como ejemplo a Jesús. Y les menciono el momento en que Jesús estuvo en la cruz. El momento en el que Jesús estaba ahí crucificado, en sus últimos suspiros de vida. Y Él viendo a aquellas personas que lo habían golpeado, aquellas personas que se burlaban de Él, aquellas personas que tal vez habían clavado sus manos en la cruz del Calvario. Él viéndoles en su corazón, lo que no había para con ellos era rencor. En su corazón solo había amor para con aquellos que habían fallado. Y es por esto que una de las palabras que Él dice en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira cómo Jesús es ejemplo de perdón. Aún en su último suspiro de vida, cuando estaba allí en la cruz por culpa de cada uno de nosotros. Y aún allí en la cruz Él pide perdón por nuestros pecados. Aún allí en la cruz Él intercede por cada uno de nosotros. Es necesario entender eso, mis amados. Y aquí viene algo importante que es tal vez la última aspecto que veremos. Y es que el perdón tiene que ver con olvidar. El perdón tiene que ver con olvidar. Quiero que me acompañes a una última cita en Isaías, capítulo 43, versículo número 25. Isaías, capítulo 43, versículo número 25. Recuerda, el perdón tiene que ver con olvidar. Hay muchas personas que dicen perdonar, pero no han olvidado. Y mientras usted y yo no olvidemos, va a ser difícil perdonar, porque constantemente esas cosas van a venir a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, a afectarnos. Ese es el caso tal vez
de aquella mujer que ha vivido la infidelidad y tal vez perdona a su esposo, pero constantemente le está sacando en cara lo que él hizo en el pasado. No hay un perdón genuino ahí, porque ella no ha olvidado lo que pasó. El perdón, el verdadero perdón, amados, es hacer de cuenta que nada pasó y empezar una nueva historia. Mira lo que dice Isaías, hablando de Jesús, de la obra que él hizo por nosotros. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Está hablando de un verdadero perdón genuino, de un verdadero perdón. Recuerda, el perdón tiene que ver con olvidar. Como les dije anteriormente, no puedes decir que perdonaste cuando no haces lo posible por olvidar. Es necesario olvidar aquellas cosas que nos hacen daño. Hay muchas personas que hoy se encuentran ancladas a su pasado. Personas que hoy cargan, luego de 10, 5 años, 15 años, cargan una maleta tremenda encima de ellos. De odio, de rencor, de malos recuerdos, porque tal vez no se han dispuesto para que Dios les ayude a dejar todo esto de lado. El hijo pródigo, una de las historias que me encanta de la Biblia, cuando volvió a su casa, luego de haber malgastado los bienes de su padre, luego de haber cometido cantidad de errores, se encontró con el perdón de un padre. Y ese padre de familia representa a Dios, a Jesús. Ese hijo pródigo somos cada uno de nosotros los que le hemos fallado a Dios constantemente. Y esta historia como tal habla de que Dios está dispuesto a perdonarnos cuantas veces sea necesario, siempre y cuando usted y yo verdaderamente reconozcamos el error y nos apartemos de él. La invitación, mis amados, a través de la palabra que hemos visto en esta mañana, es que podamos poner en práctica el perdón. Cuando perdonamos, alegramos el corazón de Dios, y Él estará dispuesto a perdonarnos también cuantas veces sea necesario. Espero, mis amados, que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Recuerden, es importante perdonar. Es importante vivir en paz con todas las personas. Despojémonos de esas cosas que hay dentro de nosotros. Despojémonos de esos sentimientos que hay aquí que nos están haciendo daño. Hoy le estoy hablando a aquellas personas que tal vez tienen aquí rencor acumulado. Aquellos que tal vez tienen resentimiento en su corazón. Aquellos que siguen arraigados a su pasado, a los malos recuerdos. Tal vez a las malas palabras que les dijeron. Tal vez a aquellos actos que les hirieron. Es tiempo de olvidar. Es tiempo de que corras y hables con aquella persona que debes hablar ahora mismo. Tal vez al terminar la predicación y decirle te perdono. Pero también es tiempo de que digas y pidas perdón. Así que esa es la invitación, mis amados. Hoy yo quiero ponerles esa tarea. Hoy quiero retarlos a ustedes. Yo sé que hay muchas personas que están aquí conectadas, que están siendo identificadas con esta palabra. Y yo les pido, mis amados, que al finalizar esto, en el transcurso del día, ustedes puedan orar a Dios, para que Él les dé la capacidad de pedir perdón y de perdonar a otros. Tal vez usted tendrá que hacer una llamada en el día de hoy y decirle a cierta persona, te perdono por lo que hiciste hace tanto tiempo. Te perdono porque me hablaste esto. Te perdono porque hiciste esto. Pero también otros tendrán que llamar y decir, perdóname, porque hace un tiempo cometí este error, cometí esta falta. Amados, recuerden, el perdón nos libera, el perdón trae libertad, el perdón nos saca de la cautividad. Y yo les invito a que oremos en esta mañana. Y de una vez quiero orar por nuestros diezmos y ofrendas, agradeciendo a Dios por la fidelidad de cada uno de ustedes, por su compromiso y fidelidad para con la obra. Así que les invito a que puedan tomar allí sus diezmos, sus ofrendas, y puedan ahí depositarlas en el lugar donde lo han estado haciendo. Y podamos orar a Dios en esta mañana. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios de la gloria,
por permitirnos ser edificados a través de tu bendita palabra, papá. Gracias por el tema de esta mañana, porque yo sé que es de bendición para muchos de nosotros. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí conectados, en algún momento hemos tenido que perdonar. En algún momento hemos sido heridos. En algún momento nos han hecho daño, Padre. Y tal vez hemos perdonado gran cantidad de esas cosas, de esos males. Pero tal vez hay cosas ahí arraigadas a nuestros corazones que nos impiden vivir felices, que nos roban la paz, que nos quitan el aliento, Señor. Por eso oro, Dios mío, por cada una de las personas que están ahí conectadas. Oro para que tú traigas la capacidad de perdonar, la capacidad de pedir perdón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, quita, Padre, de los corazones toda raíz de amargura. Toda raíz, Dios de la gloria, que mantenga a tus hijos, Señor, cautivos ahí, Dios de la gloria. Quita, Dios mío, de sus corazones, Padre eterno, todo aquello que les está afectando, todo aquello, Dios de la gloria, que está produciendo herida en su corazón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdales a olvidar, papá. Ayúdales, Dios de la gloria, a borrar ese pasado que aún les sigue doliendo. Ese pasado, Dios de la gloria, que aún les sigue afectando, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Dice tu palabra: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo creo que hoy tú traes sanidad para las vidas. Yo creo que hoy tú traes descanso, paz, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta mañana, papá. Yo te pido que direcciones, Espíritu Santo, a cada una de las personas que tal vez van a tener que hacer una llamada en las próximas horas, en los próximos minutos. Tal vez algunos se desconectarán de este tiempo, Señor, y tendrán que hacer una llamada urgente con lágrimas en sus ojos a pedir perdón. Te doy las gracias, Dios, porque tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer. Gracias por tu fidelidad. Bendigo a todos los que han ofrendado en esta mañana, a todos los que han diezmado. Yo te pido que multipliques cada semilla que ellos han depositado. Gracias por la fidelidad de tus hijos. Bendícelos abundantemente en el nombre de Cristo Jesús. Toda la gloria sea para ti. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por su fidelidad. Y deseo que esta semana que inicia sea una semana de bendición para cada uno de ustedes, donde puedan ver la gloria y el poder de Dios. Dios les bendiga a todos ustedes.